Madeleine Albright, que fue ministra de Relaciones Exteriores en Estados Unidos. Secretaria de Estado. Sí, le preguntaron en una entrevista porque las sanciones contra Irak costaron las vidas de 500,000 niños en Irak. Repito, 500,000 niños. 500,000 de niños murieron en Irak por las sanciones que impuso Estados Unidos sobre Irak. Y en una entrevista le preguntaron, oiga, secretaria, se estima que han muerto 1,000,000 de niños en Irak por las sanciones que impuso Estados Unidos. ¿Eso vale la pena? Y ella contestó, esto es muy famoso, ella contestó, sí, creemos que vale la pena. Y nadie acusó, a la fecha, que yo sepa, a Estados Unidos de haber causado un genocidio en Irak. Y estas cifras en Gaza son cifras muchísimo más pequeñas. Y como bien afirma Daniel Ari, la ratio de combatientes a civiles no tiene ningún sentido que la creamos, porque son cifras de Hamás. Por supuesto, tiene un interés en hacerle creer al mundo que Israel está matando civiles, cuando el que tiene una política de matar a los civiles árabes palestinos confesada por los líderes de Hamás es Hamás, ¿no? Pero yo añadiría que tampoco debemos de creer la cifra total de bajas. Otra vez, porque es una cifra de Hamás. Ahora, si la damos por buena, como hace Daniel Ari en su argumento, que es útil darla por buena, porque aun cuando la das por buena no es un genocidio. Estábamos hablando de 65,000, ¿cierto? Esa es la cifra que dio. Sí. Es la cifra que está publicando Hamás. 65,000 bajas, que como él bien dice, los medios la repiten como si estuviéramos hablando de los evangelios. O sea, nunca, ni siquiera se contextualiza que es una cifra de una organización terrorista. Lo que le dicen a la gente es, el Ministerio de Salud de Gaza afirma que, ¿qué? El Ministerio de Salud de Gaza no es otra cosa que Hamás. Todas las instituciones de Gaza son de Hamás. Entonces, el Ministerio de Salud de Gaza son los terroristas de Hamás. 65,000 bajas. Bueno, démoslas por buenas. Estamos hablando de, ¿cuál es la población total de Gaza? Unos 2 millones. 2 millones. Entonces, 65,000, le voy a dar la cifra exacta, 65,000 entre 2 millones. Estamos hablando de un poquito más del 3% de la población de Gaza. Aún dando por buena la cifra de Hamás. La palabra genocidio, para efectos de derecho internacional, se definió después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de los juicios del Tribunal de Guerra de Nuremberg. Entonces, el referente para definir la palabra genocidio como un término del derecho internacional, que es lo que se afirma, que es como se está usando ahora, es el genocidio en contra del pueblo judío perpetrado por los nazis alemanes. ¿Qué porcentaje de la población judía europea asesinaron en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es 66%. Entonces, obviamente que lo que está sucediendo en Gaza, no solamente en términos de las, pero no solamente en términos de las cifras, porque para acusar genocidio con base en el derecho internacional, no basta que se haya muerto mucha gente como porcentaje de la población. Eso no basta. Además, se tiene que documentar que están muriendo porque el enemigo tiene una política de destruir a la población. Aquí en Gaza tenemos, en primer lugar, no se está muriendo tanta gente comparado con cualquier genocidio que uno quiera utilizar de ejemplo. Y segundo, no hay ninguna evidencia, sino todo lo contrario, como bien dice Daniel Ari, que el gobierno de Israel tenga una política de destruir a la población de los árabes palestinos. Todo lo contrario. Lo que dijo Daniel Ari a mí me parece moralmente y legalmente correcto. La interpretación de lo que está haciendo el gobierno de Israel en Gaza debe de ser traición a la patria, porque el gobierno de Israel está protegiendo a la población civil de Gaza de tal manera que está costando vidas de soldados israelíes. El gobierno de Israel no tiene la obligación, ni moral, ni legal, de alimentar y proteger a la población del enemigo. Su primera obligación es proteger a los israelíes. Por lo tanto, si la política del gobierno de Israel es primero proteger a la población enemiga y después a los israelíes, eso se llama traición. Y en cualquier otro país, la gente estaría lívida de ver que su gobierno se comporta de esta manera. Yo sí creo que debemos de criticar al gobierno de Israel, pero lo debemos de criticar por no estar protegiendo a la población israelí, no por estar cometiendo un genocidio que no está pasando en Gaza. ¿Ok? Claro, Entonces, pero fíjate que también pasa que
hay quien dice que es que no se pueden saber las cifras reales, que hay quien lo eleva a 200.000 muertos en Gaza, porque dice que como no hay periodistas, que Israel no permite la entrada de periodistas, es más, que han muerto más periodistas en Gaza que de los que habían muerto en zonas de conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que van como casi 150 periodistas. Pero eso es culpa de Hamás. Eso es culpa de Hamás. Todo, como bien dice Daniel Ari, toda la gente que se está muriendo en Gaza es responsabilidad de Hamás. Mira, yo le doy a la gente un ejemplo en términos personales, en primera persona, porque ahí es cuando la gente, o por lo menos algunas gentes, entienden. Si hay un fulano que te quiere matar a ti y a toda tu familia, que además lo anuncia, que va a matar a ti y a toda tu familia, y se infiltra en tu casa para cumplir esa amenaza, y trae en brazos a su bebé, y tú, cumpliendo con tu obligación moral de defenderte a ti mismo y a tu familia, le disparas, y en el acto de dispararle muere el bebé. La culpa la tiene él. ¿Por qué se trajo a su bebé cuando vino a matarte a ti y a toda tu familia? La bala puede ser tuya, pero el responsable de la muerte es él. Aquí es lo mismo. ¿Se están muriendo algunos árabes civiles? Sin duda. ¿Es una tragedia? Claro. Ya te advierto que en España, según la legislación actual, el responsable sería el que protege su vida y su casa. Eso ya te digo, porque sabes que como aquí se ha desvirtuado todo, pero en fin. Bueno, te lo creo, pero eso no es moral. Eso no es moral, eso es una locura. Eso no es moral. Aquí, como no puedes defender ni tu casa. Claro, pero eso no es moral. El argumento moral es, si yo me meto a la casa de alguien a matarlos, el que está en su casa tiene todo el derecho de matarme a mí, por supuesto. Y si yo me traje mi bebé en brazos y el bebé muere cuando el otro se defiende, pues la culpa es mía, no es de él. Obviamente. Entonces, ¿qué tenemos en Gaza? Que los terroristas de Hamás tienen una política de matar a su propia gente. Y entonces, fíjate, cuando Israel trata de evacuar a la población civil de un lugar que va a atacar, como es el caso de la operación que ahora está en curso en la ciudad de Gaza, tiran millones de papelitos para que los civiles de Gaza sepan a dónde se tienen que ir para estar a salvo y por dónde irse. Hacen miles de llamadas telefónicas, envían correos electrónicos para que toda la población civil sepa dónde va a ser el ataque y a qué hora se empieza y a dónde se tienen que ir para recibir la ayuda del gobierno israelí. Y lo que hace Hamás es que corta cartucho para forzar a esa gente a regresarse a las zonas que el gobierno de Israel va a atacar, porque quieren que se mueran, porque saben que cuando se mueran, los medios y los occidentales y los gobernantes occidentales van a llorar lágrimas de cocodrilo, dizque porque están muy preocupados de los árabes palestinos. Bueno, entonces, ¿por qué no hubo un movimiento panoccidental para defender a los niños iraquíes? Les valen. ¿Por qué no hay un movimiento panoccidental ahorita para defender a los esclavos que están sufriendo, no nada más en Qatar, en Emiratos, en Omán, en Bahrein, en Arabia Saudita, en Kuwait? En todos esos países están llenos de esclavos. ¿Quién los defiende? Nadie los defiende. ¿Sabes por qué? Porque en todos esos casos no se le puede echar la culpa a ningún judío.